Bueno, vamos con las últimas páginas de Introducción a la Biología Humana y continúa el texto. Si bien la nutrición es un proceso mediante el cual los seres vivos obtienen la energía y los materiales necesarios para mantener su funcionamiento, reparar tejidos y crecer, las funciones de nutrición se sitúan en una idea amplia y general de entender a los seres vivos y en particular a los organismos complejos como el humano, como sistemas abiertos que realizan intercambios de materia, energía e información. En este sentido, los alimentos son sustancias a partir de las cuales se obtienen los nutrientes. Sin embargo, la alimentación involucra otras dimensiones además de la biológica, como son la social y la cultural, preferencias, hábitos y gustos. La alimentación, por lo tanto, es un acto complejo. Las elecciones están influidas por la disponibilidad y acceso a los alimentos y por pautas culturales. Las prácticas alimentarias varían de un grupo a otro y forman parte de la cultura e identidad de cada uno. Por último, la alimentación y la nutrición están involucradas en el estado nutricional de un individuo, definido como el balance entre el ingreso y el egreso de energía. El aporte insuficiente de nutrientes puede llevar a una malnutrición por déficit, la cual puede deberse a una subalimentación y se denomina desnutrición. En cambio, cuando el desbalance se da por exceso de los requerimientos del individuo, el estado nutricional se llama malnutrición por exceso. Esta engloba tanto el sobrepeso y la obesidad. Entender los efectos de la malnutrición en el crecimiento humano es de suma importancia, ya que el desarrollo biológico y comportamental de un individuo adulto está profundamente influenciado por los factores ambientales que operaron durante su crecimiento y desarrollo. El periodo de crecimiento de alta velocidad en el cerebro en humanos comienza en el último trimestre de vida fetal y termina en el segundo año de vida postnatal. El efecto de la desnutrición sobre el crecimiento cerebral depende del estado de desarrollo en el cual el individuo esté sujeto al estrés. Si la malnutrición ocurre durante el periodo de alta velocidad de crecimiento, los efectos son permanentes, pero si ocurre luego de este periodo crítico, los efectos pueden ser reversibles. Durante el periodo crítico de la infancia, el individuo es más susceptible a los efectos permanentes de la desnutrición y más resistente a una recuperación del desarrollo cognitivo. Niveles de organización de la materia. La materia puede ordenarse en diferentes niveles de organización, desde niveles más simples hasta más complejos. Cada nivel de organización incluye los niveles anteriores y a su vez conforma la base de los niveles superiores. Cada nuevo nivel de organización no constituye simplemente la agrupación de los componentes del nivel anterior, sino que surgirán, además, nuevas características que lo definen. Las relaciones que se mantienen entre los componentes del nuevo nivel generan propiedades exclusivas que no existen en el nivel anterior. Estas nuevas propiedades que surgen en cada nivel de organización se denominan propiedades emergentes. Por ejemplo, la molécula de agua tiene características propias
que no son solo la suma del conjunto de las propiedades de los átomos que la forman, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, las características de un sistema que no aparecen en ninguno de los componentes del sistema serían las propiedades emergentes. Al analizar los niveles de organización, se identifican 3 dimensiones de análisis. Una es la dimensión físico-química, otra, la biológica, y finalmente, la ecológica. La dimensión físico-química comprende los niveles partícula subatómica, átomo y molécula. El nivel subatómico está formado por partículas llamadas protones, neutrones y electrones, que componen los átomos. La carga eléctrica de una partícula, identificadas las positivas con el signo más y las negativas con el signo menos, es una medida de su capacidad de atraer o repeler otras partículas cargadas. Las partículas que tienen el mismo tipo de carga, positivo con positivo o negativo con negativo, se repelen mutuamente, pero las partículas con cargas distintas, positivo con negativo, se atraen. Las partículas neutras no son atraídas ni repelidas por las partículas con carga. Los protones tienen carga positiva, mientras que los electrones, negativa. Los neutrones no tienen carga, es decir, son neutros. El nivel atómico está compuesto por átomos que son las unidades más sencillas que mantienen las propiedades de un elemento químico. Los átomos son las unidades estructurales fundamentales de los elementos y están compuestos por un núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, alrededor del cual orbitan los electrones. Los electrones ocupan órbitas o regiones alrededor del núcleo. Estas regiones también reciben el nombre de capas de electrones o niveles de energía. Los electrones que se encuentran más cerca del núcleo son los que están atraídos a su carga positiva, mientras los que se encuentran más alejados son los que están menos sujetos. Los electrones más distantes interactúan con otros átomos y participan en la formación de las uniones o enlaces químicos que se producen entre ellos. Los enlaces químicos, entonces, unen a los átomos y constituyen moléculas conformando el nivel molecular. Las moléculas se forman cuando 2 o más átomos se combinan químicamente. Si se unen 2 o más átomos del mismo elemento, se produce una molécula de ese elemento. Por ejemplo, cuando se crea un enlace entre 2 átomos de hidrógeno, se forma una molécula de gas, hidrógeno, H2. Cuando 2 o más átomos diferentes se combinan para formar una molécula, nos referimos a esta como molécula de un compuesto. Por ejemplo, 4 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono pueden interactuar químicamente para formar metano, CH4. Es decir, que una molécula consta de 2 o más átomos del mismo elemento o de elementos diferentes que se mantienen unidos por las interacciones de su capa electrónica externa. Un átomo no reacciona con otro si su capa electrónica externa está completa. Se dice que este átomo es inerte, mientras que si lo hace, su capa electrónica externa está incompleta. Por lo tanto, se dice que este átomo
es reactivo. Estas nociones básicas resultan de interés para comprender las reacciones químicas anabólicas y catabólicas que se producen al interior de las células y que tienen lugar cuando los átomos se combinan o se disocian de otros átomos. Como se adelantó, los electrones, que son importantes si se considera el comportamiento de los enlaces, son los que ocupan la capa más externa del átomo. Existen 3 tipos básicos de enlaces: iónicos, convalentes y de hidrógeno. Los enlaces iónicos se forman cuando los electrones se transfieren totalmente de un átomo a otro. Los átomos son eléctricamente neutros, pero cuando ganan o pierden electrones durante la formación de enlaces, sus cargas positivas y negativas dejan de estar en equilibrio y estos átomos se constituyen en partículas cargadas positiva o negativamente, a las que se da el nombre de iones. Cuando un átomo gana un electrón, adquiere una carga negativa, porque entonces tiene más electrones que protones. Los iones cargados negativamente se llaman aniones. Cuando un átomo pierde un electrón, se vuelve un ion cargado positivamente, es decir, un catión, porque ahora posee más protones que electrones. La formación de cloruro de sodio, ClA minúscula, que corresponde a la sal común, es un ejemplo de enlace iónico, ya que el sodio tiene solo un electrón en su capa externa y el cloro tiene 7 en su última capa, con lo que le falta un electrón para completarla, ya que acepta 8 electrones. Los átomos también pueden ser compartidos de tal manera que cada átomo sea capaz de completar su capa más externa con otros átomos y formar entonces un enlace covalente. Los átomos de mayor parte de las biomoléculas se unen mediante enlaces covalentes. Los enlaces de hidrógeno son enlaces extremadamente débiles, formados cuando un átomo de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno o de oxígeno necesitado de electrones es atraído por otro átomo que necesita electrones y el átomo de hidrógeno forma una unión entre ellos. Un ejemplo de este tipo de enlace se da entre las moléculas de agua, H2O. La dimensión biológica de los niveles de organización comprende los niveles celular, tisular o tejidos, órganos, sistema de órganos y organismo. El nivel celular es el primer nivel de organización en el que aparecen las propiedades inherentes a la vida. Las moléculas se asocian de un modo particular y forman, por autoensamblado, estructuras como las membranas y componentes subcelulares como las organelas. La organización de las mismas da lugar a sistemas abiertos a la materia y a la energía llamados células, que pueden sobrevivir y reproducirse dado que contienen la información contenida en su ADN, ácido desoxirribonucleico, y al aprovechamiento que realizan de la energía y de la materia. Por otro lado, un organismo puede estar conformado por una célula, organismos unicelulares, o por un conjunto de ellas, organismos multicelulares o pluricelulares. Las células se agrupan formando tejidos, los cuales son conjuntos de células semejantes que cumplen una función específica. Por ejemplo, el tejido muscular, el tejido nervioso. A su vez, un órgano es un conjunto de tejidos
que llevan a cabo de manera colectiva una tarea o conjunto de tareas en particular y forman una unidad funcional, tales como el corazón o los pulmones, el estómago, entre otros que pueden servir como ejemplo. Una organización más compleja se da cuando un conjunto de órganos se asocia y ejecutan juntos una función determinada en el organismo. Esta asociación se denomina sistema de órganos. Los sistemas circulatorio, digestivo, respiratorio, nervioso y excretor son algunos ejemplos de sistemas de órganos que pueden identificarse en el organismo humano. Los sistemas de órganos, entonces, constituyen un complejo organismo multicelular, funcionando de manera organizada y coordinada. En este sentido, un órgano es mucho más que las estructuras que lo componen, ya que de las interrelaciones y asociaciones de los diferentes sistemas surgirán propiedades nuevas de este nivel de organización. Respecto a la dimensión ecológica, la misma comprende los niveles individuo u organismo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera. Al respecto, resulta conveniente aproximarse a la noción de especie, que se define como un grupo o conjunto de organismos o de individuos que comparten características morfológicas, fisiológicas y genéticas, y que pueden reproducirse entre sí dejando descendencia fértil. Considerando los niveles ecológicos de organización, el concepto de organismo o individuo refiere a un único miembro de su especie, con características propias y distintivas de otros miembros. A su vez, una población es un grupo que consta de miembros de la misma especie, que viven juntos en un mismo periodo de tiempo en un área determinada. Por ejemplo, el conjunto de seres humanos que habitan en la República Argentina en el año 2020, o la población de plantas de jacarandá, Jacarandá mimosifolia, de la provincia de Buenos Aires entre los años 2010 y 2020. A su vez, las poblaciones forman parte de una comunidad que consta de una asociación de poblaciones de especies diferentes que viven e interactúan en un espacio o área y en un mismo periodo de tiempo. La definición de comunidad es amplia porque se refiere a categorías ecológicas que varían bastante en tamaño, no tienen límites precisos y generalmente no se mantienen aislados por completo. Un bosque es una comunidad, pero también lo es un tronco en descomposición en ese bosque. La comunidad de un lugar que representa su parte viva o componente biótico y el espacio no vivo y agentes físicos y químicos, radiación solar, viento, lluvia, temperatura, que sería el componente abiótico, conforman ecosistemas, que son las unidades básicas de la ecología. Es decir, que un ecosistema es la suma de la comunidad, también llamada biocenosis, y el medio abiótico denominado como biotopo. Incluye así a la totalidad de los organismos de un área y su medio físico y abarca todas las interacciones entre los organismos que viven juntos en un sitio particular y entre dichos organismos y sus ambientes abióticos. Es probable que el agua y la temperatura sean los dos factores abióticos que más afectan a los organismos en los ecosistemas. Los lagos y arroyos y los bosques tropicales
son ejemplos de distintos ecosistemas. Por su parte, un bioma es una gran región terrestre relativamente distinta que tiene un tipo particular de clima, suelo, plantas y animales. Generalmente se asocia el concepto al conjunto o grupo de ecosistemas que son propios o característicos de una determinada zona biogeográfica y que se define sobre la base de la vegetación y las especies predominantes de animales. En ellos, el clima y el suelo característico del lugar son responsables de las condiciones ecológicas del bioma a las cuales responden las comunidades animales y plantas que lo habitan. Los biomas son también considerados como zonas del planeta que son semejantes debido a ciertas características básicas del clima, a la latitud, la temperatura, las precipitaciones y la altitud, que permiten el desarrollo e interacciones de una flora y fauna característica. Debido a que abarca una zona geográfica muy amplia, un bioma incluye muchos paisajes que interactúan. Los biomas corresponden en gran medida a zonas climáticas primordiales, donde la temperatura y la precipitación son los factores más importantes. Algunos ejemplos de diferentes biomas son la tundra, el bosque boreal, bosque lluvioso templado, los pastizales templados, el desierto, la sabana y bosque lluvioso tropical. Por último, la superficie terrestre completa, los componentes abióticos y los seres vivos conforman la biosfera. Incluye a la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. La atmósfera es una capa de gases invisibles que cubre a la Tierra y lleva a cabo varias funciones ecológicas esenciales, como la protección de la superficie de la mayor parte de la radiación ultravioleta y los rayos X del Sol. La interacción entre la atmósfera y la energía solar es responsable de las condiciones del tiempo y el clima. La litosfera es la capa superior de la superficie terrestre, es decir, los continentes. La hidrosfera conforma la parte referida a todo aquello que sean océanos, mares, ríos, lagos, entre otros. La biosfera integra todos los niveles anteriores y es en la cual se desarrollan todos los ecosistemas del planeta. Entonces, para sintetizar, está la figura 5, que dice, niveles físico-químicos incluye el nivel subatómico, el nivel atómico, el nivel molecular. Los niveles biológicos incluyen célula, tejido, órganos, sistemas de órganos y organismo complejo. En el ser humano, a la dimensión o nivel físico-química y a la dimensión o nivel biológico, se agregan la dimensión o nivel psicológico, social y el axiológico. De acuerdo con Bleger, existen niveles de integración en donde los niveles superiores contienen a los inferiores y agregan condiciones nuevas. El nivel psicológico, social y el axiológico son los niveles más altos, integran elementos nuevos que no existen en el nivel biológico. Este nivel de integración no puede darse jamás sin los niveles precedentes. Entonces, el ser humano es un ser biopsicosocial que vive en un medio determinado y representa entonces una trama de factores biológicos, sociales y psicológicos que singularizan su posición en la naturaleza.
En la conducta humana subyacen bases biológicas como las genéticas, nerviosas y endocrinas. Pero a su vez, la conducta es una manifestación de un individuo humano en un determinado contexto social y por lo tanto tiene propiedades que no aparecen en el nivel biológico. Ello permite observar al ser humano como un sistema complejo en el que coexisten diferentes dimensiones de análisis y que permiten, a modo de síntesis conceptual, referirse a él como paradigma de la complejidad. Queda una hojita del texto que no entra en este audio porque no puede superar la media hora para poder generar el video, así que en el próximo audio leo la hojita que queda.